Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 13, y vamos a leer un par de versículos nada más. Este discurso es una predicación muy larga. Hoy nada más la vamos a introducir porque es muy larga y la vamos a estar estudiando probablemente en varias semanas, porque no nos va a quedar más que eso. Hechos 13, versículos bíblicos. Vamos a hablar de la primera predicación de Pablo. Hechos 13:13. Y en esto vamos a estar varias semanas. Vamos a dividirla en etapas porque el discurso es demasiado largo. Y vamos a ver cómo nos va a ir llevando el Señor en esto. Hechos 13:13. La palabra del Señor dice así: de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones de tal manera que podamos, Señor, ministrarlos, que podamos ser enseñados. Danos un corazón receptivo, un corazón abierto a tu palabra, de tal manera que podamos ser fundamentados, Señor, en ella. Desde ya, Señor, ponemos todo en tus manos para que podamos, bendito Señor, ser agradables a tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Ok, dejamos a Pablo hace 2 semanas en Chipre, ¿verdad? Él ha comenzado el viaje misionero acompañado de, digamos, de Bernabé y de Juan Marcos. Entonces, el punto que yo quiero recordarles es que ya en Chipre ellos tuvieron, digamos, una persona que fue confrontada con la verdad, con el evangelio. Y no es más que el texto lo va a decir, ¿verdad? Y usted retrocede conmigo en el versículo número 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: o lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, ahí cuando estaban evangelizando al procónsul, sucedió que Bar Jesús, ¿verdad? Que dijimos que no es hijo de salvación, sino que es hijo de Satanás, impide la obra que está haciendo el Espíritu Santo en este hombre. Y hablamos de personas que están dentro de la obra de Dios, que en lugar de edificar, entorpecen la obra. Y a través de los versículos del Evangelio de Juan, les enseñamos que es común que cuando uno comienza la obra, a pesar que tiene oposiciones externas, siempre tiene uno que bregar con situaciones internas, a veces de los mismos ministerios, a veces de la misma obra de Dios, que personas que no permiten que la obra prospere. Y eso es común porque normalmente nosotros pensamos que estamos peleando, ¿verdad?, contra personas, pero no. Recuerde usted que cuando usted comienza a trabajar en la obra, usted tiene una oposición directa del enemigo, y esto es lo que lo quiere confirmar. Han llegado a Chipre, ellos se han aventurado, ¿verdad?, en un viaje misionero, y aquí prácticamente han tenido un tremendo resultado, porque el versículo 12
dice lo siguiente, mire, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, allí Sergio Paulo, que es el procónsul, prácticamente se maravilló, es decir, hubo un efecto en él. El texto, muchos dicen que se convirtió, pero otros piensan que lo que impactó nada más fue el hecho de que la obra de Dios avanzara, el mensaje de Jesús avanzara. Entonces el procónsul quedó maravillado y nos deja con esa inquietud ahí, es decir, ya hay un efecto del evangelio, ya el evangelio camina en Chipre, el evangelio está desarrollándose en Chipre a través de este hombre, ¿verdad? Que es una persona que tiene tremenda posición y no solamente influencia, ¿verdad? Sino que es conocido y por lo tanto él accesa al evangelio. Ahora, ellos van a seguir un viaje y esto es lo que quiero continuar ahora. ¿Por qué? Porque en el verso 13 en adelante se nos va a describir cómo fue el primer mensaje que Pablo predicó. Quiero que noten algo. Cuando nosotros comenzamos el capítulo número 13, hicimos una lista de los nombres más prominentes. Entonces, quiero que vea el capítulo 13:1. Mire lo que dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces, aquí hay un cambio. ¿Por qué? Les dije la semana pasada que por primera vez ya a Pablo ya no se le dice Saulo, sino que desde aquí en adelante, desde lo que aprendimos la semana antepasada, Saulo se llamará Pablo. Pero aquí hay otro punto. En la lista del versículo 1, Bernabé aparece en primer lugar. Y de aquí en adelante, desde la confrontación con Elimas o Bar Jesús, ya es Pablo el que se presenta como un protagonista principal dentro de la lectura del libro de Hechos. De tal manera que cuando ya llegamos al verso 13, que es el que estamos revisando hoy, es Pablo quien está dirigiendo ya, digamos, la obra, ¿verdad? Y esto es un cambio radical, porque hasta aquí Bernabé, pero ahora es Pablo el que está, ¿verdad?, llevando, ¿verdad?, la expedición. Y es bien importante porque hasta el texto bíblico, nótelo así, mira lo que dice el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. O sea, mire, ni los menciona ya. O sea, no menciona a Bernabé ni a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque lo que quiere presentar el capítulo 13 es esa trascendencia que uno debe de tener, el crecimiento que uno debe de desarrollar en la obra. Es decir, Pablo comienza como el último, o sea, de la lista, como diciendo, digamos, es el menos relevante, porque las listas de nombres en los evangelios y en los libros del Nuevo Testamento aparecen por lugares de prominencia. Siempre el primero es el más importante y el último es el menos importante. ¿Por qué? En las listas de los apóstoles el primero es Pedro y el último es Judas. Entonces aquí cambian los roles. Ya es Pablo tomando liderazgo y esto es algo trascendente. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, hay personas que quieren protagonismo. Pero ¿cuál es? Yo estaba hablando con alguien hoy en la tarde y decía, esta persona, como no vive en comunión con Dios, siempre anda queriendo colgarse de alguien más para salir en la foto, para estar ahí. ¿Y por qué lo hace? Pues porque hay personas, hermano, que quieren la pleitesía, quieren que les aplaudan, ¿verdad? ¿Cómo no quisieran salir a la par de los políticos principales, ¿verdad? Y aparecen estos movimientos nuevos, ¿verdad? Y en las mesas a uno le pone en duda porque aparecen los políticos nuevos, pero detrás de ellos están todos los políticos antiguos. Entonces, ¿qué cambio va a haber? ¿Qué cambio va a haber en eso? No hay cambios. Y esto es lo que nos muestra el evangelio. Dios es el que exalta. Usted solo no va a ser exaltado. Usted tiene que ser servidor, humilde, tomar las cosas del Señor desde donde lo pongan a servir y eso sí, tener constancia en el hecho de que Dios lo va a exaltar. Si un día le dice a alguien, vení, cuidá este lugar, este ministerio, queremos darte un liderazgo, no lo rechace, porque es bien común que la gente
entra a servir a los ministerios donde probablemente no haya enseñanza bíblica, pero de allí tenemos que saltar a ministerios donde más podemos ser usados. Es decir, si yo entré a servir en un ministerio como por ejemplo escuela bíblica, parqueo, es mi obligación como creyente irme desarrollando más, es crecer en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo ya es el primero aquí. Y bueno, tanto así que a los demás ni se le menciona. Por lo tanto, Pablo, en el poder del Espíritu, está tomando una relevancia que Dios se le ha dado. Porque cuando le habló a Bar Jesús, al mago, lo habló en la autoridad que le dio el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu es el que engrandece, el Espíritu es el que exalta, el Espíritu es el que los pone en lugares de prominencia y el Espíritu es el que debe dar la orden. Usted no ande buscando pleitesía, ni tampoco que lo llamen. Si no lo llamen, no lo llaman, no se preocupe. Usted siga sirviendo, siga trabajando, siga haciendo la obra, aunque usted nadie lo vea, porque Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Pero a veces nos gusta un poquito de pleitesía y yo lo entiendo. Una de las cosas que Dios da es la exaltación, pero siempre y cuando usted sea humilde en la obra. Y tiene que ser muy humilde realmente, es decir, tiene que cuidar mucho su carácter, tiene que cuidar mucho su formalidad con el ministerio, su perseverancia, su constancia. Y Dios poco a poco le va a ir dando espacio y Dios lo va a levantar. Pero no es así, ¿verdad? Pablo llega ahí porque Dios lo puso así. O sea, no es porque él lo ha buscado, no es porque él ha querido ser el primero, ni porque él quiso dirigir, es porque el Espíritu Santo lo está respaldando. Ahora, note esto. Vea, estaban en un lugar específico en Chipre y tienen que navegar, ¿verdad? Porque dice así, mire, habiendo zarpado de Pafos, o sea, comienzan un itinerario a nivel del mar y ellos llegan a un puerto, pero no dice a qué lugar llegan, sino que dice desde donde salen. Pero recuerde que ellos ya estaban ahí. Si usted lee conmigo en los anteriores textos bíblicos, mire lo que dice el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, es decir, en Chipre, ellos desembarcaron en su puerto y comenzaron a entrar en la isla de Chipre hasta llegar a Pafos, pero no era ahí donde Dios los quería. Entonces de Pafos toman nuevamente la navegación y continúan una travesía por el mar, pero hay que detallar algo, no dice a qué puerto llegaron. El escritor bíblico Lucas no quiere decirnos dónde ellos desembarcaron. ¿Por qué? Porque no le es importante. Probablemente donde ellos desembarcaron no era relevante porque no evangelizaron, porque no sirvieron ahí. Y esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué razón, hermano? Porque no en todo lugar vamos a poder predicar bien. No en todo lugar vamos a ser recibidos bien. Entonces el Espíritu Santo está dejando claro ahí que hay un lugar que no les interesa mencionar, que probablemente en los capítulos 14 y 15 sepamos cómo se llama ese puerto, pero no lo dice. No le es relevante a Lucas decir que pasó algo ahí. Solo nos dice que zarparon de Pafos, ¿verdad? Pero no nos dice al lugar donde llegaron. ¿Por qué? Mire después de la coma, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, pero ojo, Perge no es una costa. Perge está a 10 kilómetros de la costa. Entonces, aquí es donde yo les menciono que el escritor Lucas ha pasado por alto el lugar donde atracaron. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no nos interesa mencionar el lugar. No nos interesa mencionar el lugar, porque no pasó nada allí, porque no sucedió nada en ese lugar. Y realmente, hermano, mira, hay lugares donde no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿y por qué no pasa nada? Mire, si llegaron hasta Perge, que Perge era una ciudad, pero no era una ciudad, digamos, tan prominente, sino que era una ciudad que tenía cierto tipo de comercio, está en una ruta, pero había adoración a dioses. Pero hay un punto ahí. En Perge no hay sinagoga.
Entonces, ¿por qué menciona Perge? Menciona Perge, es decir, llegaron 10 kilómetros adelante desde donde atracaron, pero en Perge sucedió un incidente. ¿Y cuál fue el incidente? Mira lo que sucedió. A Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, ¿por qué menciona Perge? No porque haya habido impacto del evangelio, sino que porque ahí hubo un desertor. Por eso Lucas lo está señalando. A Lucas no le interesa decirnos dónde ellos desembarcaron, ni tampoco les interesa decirnos qué pasó en Perge. Lo único que dice de Perge es, no habló de evangelismo, no habló que predicaron, no hay sinagoga, sino que ahí hay un retroceso. Diga conmigo, un retroceso. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque mira, cuando uno va a predicar y uno va a servir, uno piensa que todo es color de rosa, ¿verdad? No, mire, en el evangelio, en el ministerio, va a haber gente, número uno, que va a andar acompañándole siempre, que van a estar en la visión con usted. Pero va a haber una cantidad de personas que no lo van a seguir. Personas que le van a decir, ay, ya me aburrí de estar ahí, mejor me voy. Hermanos, les quiero decir esto. ¿Cómo se habrá sentido Pablo de saber que estaba con Bernabé, estaba con Juan Marcos? Ojo, este señor Juan, ¿quién es este Juan? El escritor del Evangelio de Marcos. ¿Y qué nos presenta aquí? Que es un cobarde, que retrocedió. O sea, no es cualquiera. Es alguien relevante, que en el lugar que ellos iban, ellos lo llevaban como ayudante. El texto bíblico que revisamos hace unas semanas dice que era el que le servía, ¿verdad? O sea, él iba como colaborador. Pero ¿qué es lo que sucede? Una vez que él se aparta, se baja la moral. Hermano, mira, cuando tú estás haciendo obra y de repente viene una persona y te dice, me voy, te desanimas. O sea, se te hunde todo. Mira, yo me acuerdo que hoy en la tarde yo tuve una experiencia maravillosa porque volví a reunirme con una de las personas que más me ayudaron en mi ministerio en los primeros 5 años de Usulután. Si no hubiera sido por ese hermano, nosotros no hubiéramos podido alcanzar, hermano, evangelismo, y no pudiéramos haber alcanzado el llegar a las islas, la prominencia que nos dio a través del respaldo que esa persona nos dio. Pero mire, hermano, yo me acuerdo el día que se sentó en mi oficina y me dijo, mire, pastor, quiero hablar con usted. Sí, hombre, no hay problema, si somos amigos. Yo le tengo un cariño a él, a sus hijos. Me voy de la iglesia, me dijo. ¿Qué? ¿Y para dónde se va? Es que fíjese que estoy allá. Y yo, hermano, mire, me desmoralicé. Porque yo pensé sinceramente que no sé, o sea, me desmoralicé tanto. Yo le dije a Cintia, mira, Cintia, le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? El hermano ya no va a estar en esto. Yo me siento muy decepcionado porque era amigo mío, es amigo mío. Y que te diga tu amigo, ya no voy a llegar a la iglesia, ¿qué te quiere decir? Que el problema no es con la iglesia, es con vos. Y me entristeció grandemente. Así me entristecería si uno de ustedes que está colaborando, que está, mire, ya no vengo. O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Pero ¿cuál es el punto importante? ¿Cuál es el punto importante? Ahí, antes de esa situación que se dio, yo les he comentado alguna vez que yo tuve un sueño extraño. Yo no creo en los sueños, pero ese día soñé. Y soñé que yo estaba construyendo un edificio. Y entonces, yo preguntaba, ¿y cómo vamos a construir esto? Hay que pedirle ayuda al pastor general. Y uno de los que estaban ahí me dijo, no, es que no necesitas la ayuda del pastor. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar aquí. Y entonces yo dije, ¿qué será este sueño? Van a haber personas en tu vida que te van a ayudar por un momento, que van a estar contigo en una etapa de tu vida.
que van a estar colaborando, ayudándote, orando, apoyándote, trayéndote a la iglesia. Pero de repente esas personas se apartan. Pero cuando se apartan, usted tiene que saber que es porque Dios lo que quiere es que usted madure. Porque usted tiene que aprender que la obra de Dios no depende de un hombre, sino que depende de Jesús el Señor. Y mire, se lo voy a decir de todo corazón, de todo corazón. En el ministerio usted va a tener gente que le apoya, que le colabora. Va a haber personas que usted le ama en gran manera, pero usted los va a tener que ver partir, irse. A mí me ha pasado muchas veces eso, pero no así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se fue el pastor Raúl para Intipucayó, me dolió mucho también. Entonces, pero lo que les quiero decir es, Juan se apartó, pero la obra continuó. Pero acuérdese que usted va a pagar las consecuencias. O sea, mire, los tres llevaban el ministerio. Entonces, el grupo que llevaba a Pablo era muy unido. Entonces, si uno decae, ya la obra no puede llegar hasta donde tenía que llegar. O sea, podrían haber llegado más lejos, pero probablemente no hicieron el efecto necesario, porque a veces, hermano, óigame bien, en la iglesia todos somos unidos. Diga conmigo, unidos. Aquí en esta iglesia no somos unidos. Hay que decirlo con claridad. Hay que ser unidos. Hay que luchar, hombre, con esa cosa de que yo por mi lado, vos por el otro. No, hombre, unámonos. Porque en la unidad está el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona en un ministerio, les voy a dar un ejemplo, domingo a las 4 de la tarde. La hermana que sirve de capitana no podía venir porque está enferma, una persona en su casa. Y de repente llegan a dejar un bebé. ¿Y quién lo va a cuidar usted? O sea, con uno que falte en bíblica nos afecta tanto porque daña todo el servicio. Imagínese, a veces usted siente que lo que está haciendo por la obra es pequeño, porque tal vez usted no evangeliza, sino que usted tal vez va nada más. Pero lo que yo quiero decirle, que aunque usted lo único que haga es orar es bastante para la obra de Dios, hermano, porque lo necesitamos a todos. Y si todos nosotros trabajáramos unidos, la obra llegaría más lejos. Pero el problema es que gente que tiene ministerio y tal vez es pequeñito lo que hace, es muy importante en la obra de Dios. Es importante desde el hermano que parquea carros hasta el hermano que atiende a los niños. Entonces de repente yo paso y voy viendo, ¿verdad? Al doctor Enoch y está allí cuidando, pero de repente, ¿verdad? Otro líder vino y llevó al niño a que lo cuidaran, pero no se lo dio a una señora. El bebé lo dejó a otros niños. Y entonces, ¿y cómo se te ocurre irle a dejar a otro niño? Un niño. Y yo veo aquí gente que tiene tiempo para venir a las 4, pero el culto de las 4 está vacío en escuela bíblica. Ajá. Y yo digo, ¿y por qué? Pues, ¿por qué pasan estas cosas? Que hay que estar rogándole a la gente. Entonces, este sábado vamos a celebrar el Día del Maestro. Y yo les dije a los hermanos, vamos a premiar. Denme los nombres. 1, 2, 3, 4. Excelente. Cuando vi los nombres, yo dije, va, está bien. Porque todas esas personas a las que se les va a dar un reconocimiento son gente que se han fajado, que han hecho el esfuerzo. Pero a mí me entristece que hay servidores. Y sabe que yo le hablé al pastor Jaime y le hablé al hermano William y le dije, mire, denme el número exacto de los maestros que tenemos. Permítame, pastor. ¿Qué está haciendo? Depurando la lista. ¿Por qué? Porque hay unos que desde hace 2 meses no vienen. Que ya no vengan. Ahí andan jugando.
con las cosas de Dios, no vengan ya, porque Dios se los va a demandar, no nosotros. Porque lo que estás haciendo, aunque sea pequeñito, es para la obra de Dios y es importante. Aunque vos no lo veas, aunque no lo notes, tu servicio vale en la obra de Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo, somos el edificio de Cristo, somos un organismo. Y si a un organismo le falta un dedo, sufrimos. Como yo no quisiera que se levantaran 20 servidores más y digan: pastor, vamos a ir a ganar alma, vamos a ir a dar clases. No. Sentados ahí y mire, y usted, no, es que yo no tengo tiempo, yo aquí, mire hermano, a Juan le va a pasar factura esto. ¿Por qué? Porque si usted nota conmigo rapidito ahí y vaya conmigo a Hechos capítulo número 15, rapidito. Hechos 15, versículo 37, 38. Mire lo que pasa. Diga conmigo después. No, pero diga conmigo después. Ay, después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque Dios te necesitaba. Dios necesitaba tu servicio. Dios necesitaba que manejara. Dios necesitaba que hicieras eso. ¿Y qué sucedió? Tú desertaste. Las razones por las cuales Juan Marcos retrocedió no las conocemos. Mire, los exegetas, expositores bíblicos hablan de varios aspectos. El más conocido es que probablemente, como en la casa de él, ¿verdad? Porque el texto bíblico dice que en la casa de su madre se reunía la iglesia. Entonces, probablemente la nostalgia lo embargó y quiso regresar a su casa. Pero a mí especular no me gusta. O sea, andar inventando en los sermones para mí no es bueno. A mí enséñeme Biblia. Si la Biblia lo dice, por ahí podemos hablar. Entonces, veamos el verso 37, rápido. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y mira el 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Diga conmigo, división. Mire, la palabra en griego desacuerdo ahí quiere decir que Pablo y Bernabé se gritaron. Yo no sé qué se dijeron, pero se han de haber agarrado de las buenas, va. Así como se agarran aquí en Cojute, va, que ya va a ver que aquí ya le voy a venir a sacar del culto. Y aquí no andan con ondas. Aquí no le anda debiendo nada a nadie porque del culto lo van a venir a sacar. Miento. ¿Y usted cree que solo aquí? También en la iglesia, en los principios, en los orígenes. Eso ya venía en el combo. ¿Por qué? Porque ya cuando Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, Pablo le dijo: no estés llevando ese irresponsable, si nos dejó tirados, pues. Y vos querés volver a llevar a Juan Marcos si este es inconstante, es inmaduro y lo querés volver a meter. Entonces ahí es donde te pasa factura. ¿Por qué? Porque Dios también ve el récord y no eres confiable. Si tú eres una persona que anda jugando con los ministerios, saltando, agarras el ministerio, después lo dejas tirado, no sos confiable. No te van a llamar para que sirvas. ¿Por qué razón? Porque eres un hombre o una mujer de doble ánimo. Y hay mucha gente así en las iglesias. Gente de doble ánimo que agarra un ratito las cosas y ahí después, cuando se aburren, las dejan tiradas. No, hermanos. El Señor demanda esas cosas porque este es el cuerpo de Cristo. Este no es un negocio. Esto no es, hermano, un lugar donde tú puedes venir a jugar con las cosas de Dios. Esto es serio. Son almas las que están detrás de todas estas cosas. Si una cosa no funciona, las cámaras no funcionan, la transmisión no funciona, el sonido no funciona, el servicio no funciona, no se predica el evangelio. Así de fácil. Si un maestro no lleva su clase preparada,
Fallamos. Entonces, esto le pasó factura a Juan Marcos, porque cuando ya él quiso servir en el futuro, le dijeron: vos fallaste. ¿Quién le va a dar oportunidad? Si dejó tirada la obra, la dejó tirada. Mire, cuando yo era supervisor de misiones, yo me acuerdo, pero es que tenía una cara como que era Snoopy, o sea, lento todo, pero me cayó tan mal, hermano, porque yo llego un domingo a las misiones allá en Chalatenango por Comalapa, y yo llego y llego al pueblecito y comienzo a preguntar. Yo estaba más joven, imagínense, elegante, pues sí, o sea, tenía un porte, hermano. Yo soy un hombre, ¿verdad? Que ya pues sí, ya tipo jesuita, ¿va? Entonces, pero el tema es ese. El tema es que yo llego y voy en la tarde y digo: ¿dónde está el tabernáculo? Digo yo: allá estaba, me dijeron. ¿Cómo que estaba? Mire, ahí había un pastor que vino 3 meses, dejó de venir. ¿Qué me están diciendo? No, que no, cerraron la iglesia. Y el tabernáculo le daba $40 semanales a ese ladrón. Cuando lo vi en mi oficina el viernes siguiente, ay, si yo lo estaba esperando, cuando venga me lo voy a recetar, pero de agalamba. Ay, hermano, si les dije: ahí salgan todos, porque mire, hermano, tuvo la sinvergüenza. O sea, ¿cómo es posible que estaba cobrando desde hace 1 año sin ir a la obra? Ya se murió. Timador, ladrón, ¿cómo te van a estar invirtiendo $40 y no va a ir a predicar el evangelio? Y así hay un montón de gente que no se les puede confiar nada, porque hasta con las cosas de Dios juegan. 1 año yendo de mentiras y cobrando. Y claro, como los supervisores no iban, yo me di cuenta porque llegué, pues no había culto, no había nada. Y le dije al hermano: mire, le dije, pastor, le dije, usted es un sinvergüenza, usted es un mañoso. Ay, pastor, a mí no me ande disculpando nada. Aquí, en esta iglesia, yo me voy a encargar que nunca le vuelvan a dar una obra. Y así fue. Se murió en el Seguro Social. Un cáncer terrible. Que no se puede jugar con las cosas de Dios. O sea, hermanos que andan: mire, présteme tanto y no pagan, y las cosas de Dios. Y yo me acuerdo de otro pastor así, igualito, lo mismo. No, es que no puede ser. No puede ser. 40 semanales, $40 tirados, regalados. No, hermanos, es una vergüenza. ¿De qué sirvió estudiar 6 años teología? ¿De qué sirvió mandarlo, prepararlo? De nada. Yo le digo: ¿qué le va a decir a esta gente cuando el Señor les demande: ¿y vos qué hiciste con el don que te di? El ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hace esa irresponsabilidad? Que no nos puedan poner y depositar en nuestras manos nada, hermanos, porque le fallamos al Señor. Y las cosas del Señor hay que cuidarlas más, porque no son nuestras, no nos pertenecen, son de Él. Yo aquí, hermano, voy de pasada. Yo estoy consciente, pues, que me pueden quedar 25, 30 años de efectividad y después ya estuvo y que venga el otro. Pero no quiero ser avergonzado. No quiero que digan: al Michael lo mandaron tantos años allá, ¿y qué hizo? Nada. Solo el sueldo cobraba cada mes. No, ni lo pasaba a cobrar porque se lo depositaban. O sea, ¿y qué hiciste, pues? Pasaste 5 años en la iglesia y en lugar de hacerla crecer, para atrás la llevas. Para atrás la estás llevando. Eso es una vergüenza. Que te den un templo, que te den sillas para que llenes, y en lugar de prosperar, vayas para atrás. Las cosas de Dios se cuidan. ¿Y cómo crees que lo aprendí? A los 19 años. Dejé de ir por primera vez, dejé una obra.
y pagué consecuencias terribles. Era joven, inmaduro, no sabía nada, 2 años de teología y yendo a misata solo yo. Yo le fui a decir al Pastor Maravilla, ya no, 19 años, ya no aguanté. Y topé cuando se me murió un hermano porque yo no estaba preparado. Pero mire, pagué las consecuencias. ¿Le parece poco todos los problemas en los que me metí por rebelde, por desobediente? ¿Y cuántos años pasé así, dando vueltas? ¿Y cuántos hermanos tenía en esa iglesia? Esa fue la primera iglesia que yo pastoreé, fíjese, y tenía 15 hermanos. Y pasé 4 años sirviendo ahí. 3 años como colaborador y 1 año como pastor, porque como pastor no la hice. ¿Por qué? Muy joven, muy inmaduro, no sé qué pasó, pero me arrepiento. Gracias a Dios que Dios me perdonó, pero cuando me dicen los pastores Méndez, vamos a misata, me dicen ellos, no, yo no quiero volver a ir allí. ¿Por qué? No me siento bien, porque ahí es donde le fallé al Señor. A mí me da vergüenza. Soy tan cobarde, hermano, en eso, y cuántas veces me han dicho, vamos, no, pues me da vergüenza, porque no quiero que vea, este fue el que nos dejó tirados. Es que da pena. Como lo que enseñamos ayer, el evangelio no avergüenza a nadie, hermanos. Cuando hagan cosas para el Señor, háganlo con el amor debido, con la pasión debida. Y si no lo hacen con pasión y con amor, mejor no lo hagan, porque el Señor merece lo mejor de nosotros. Y si ustedes no se creen capaces de llevar eso, con toda humildad digan, pastor, hermano, mire, ya no. Pero así, con humildad. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue feo eso? Diga conmigo, dejó las cosas tiradas. O sea, el texto bíblico en griego y en español no nos dice qué fue lo que pasó. Solo dice en el verso número 38, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Esa palabra en griego quiere decir que así, o sea, llegó, se le vino a la mente y se fue. O sea, dejó todo. Pero ¿por qué es triste? Les voy a explicar. Es triste porque él tuvo que haberse regresado antes. ¿Por qué esperó hasta llegar a Pafos? ¿Por qué llegaron hasta Perge? ¿Por qué no se regresó en Chipre? Bueno, ¿por qué mejor antes de zarpar a Chipre? ¿Por qué no? Mire, fíjense que yo tengo mamitis, mejor me voy con mi mamá. Se fue a Chipre, vio el pleito que tuvo Pablo con Bar Jesús, hizo ahí que estaba orando y llegó después a Pafos y se fue a Perge y ahí le agarró a la cobardía. ¡Ay, mi mamita! Mira, en esto no es de agarrar las cosas por impulso. Calcular el precio del evangelio. Y si no estás dispuesto a pagarlo, no lo sigas. Pero algo sí te voy a decir. Si Dios tiene un trato con vos, te va a seguir hasta que podás hacer la obra de Dios. No te vas a escapar. Pero aquí no hay retroceso. Y entonces, ¿por qué es una vergüenza? Porque a saber qué le pasó ahí. O sea, ¿qué pudo haber vivido ahí que lo hizo retroceder? Porque si usted me pregunta a mí, la molestia de Pablo consistió en que él, en lugar de dejar las cosas en Chipre, siguió adelante todavía navegando, llegó hasta Pafos, llegó a Perge. ¿Y por qué no dijo antes? ¿Por qué no dijo, ya me voy? No, que esperó hasta que llegaran al otro lado. Pero mire, hay una postura que la declaró el Señor, es un arqueólogo, pero también un erudito en el Nuevo Testamento, el señor William Ramsey, ¿verdad? Entonces, él es un erudito inglés, arqueólogo, que conoce la ruta. Entonces, él planteó en los primeros años, desde 1890 hasta 1939, que hizo él un estudio del Nuevo Testamento, el señor Ramsey declaró que es probable que Juan Marcos se haya apartado
por lo que Pablo dice ahorita. Vea conmigo Gálatas 4:13. Esta es una evidencia. Eso sí ya podemos decir algo que tiene fundamento. Vea, mire, dice Corintios, Gálatas 4:13. Mire lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces, escuche bien, hermano, Perge está en la zona conocida por los romanos como Galacia. Entonces Pablo manifiesta en una carta auténtica, porque Gálatas se considera una carta auténtica de Pablo, que él tuvo una enfermedad. Y por eso es probable que Juan Marcos se desmoralizó. Y por eso retrocedió al ver el sufrimiento. Diga conmigo el sufrimiento. Y esto es algo, hermano, que yo quiero decir. Y se lo digo de todo corazón. El ministerio no es fácil. O sea, ustedes piensan que Dios haya tenido misericordia y me haya Dios permitido estar pastoreando esta obra maravillosa. O sea, es así nomás. No, hay mucho sufrimiento, muchas renuncias, pero la gente piensa que esto todo es negocio y que aquí prospera y que crece. No, hermano, venimos desde lo más pequeñito. Venimos desde estar pastoreando iglesias pequeñitas. Pero la gente cree que todo es prosperidad. No, hay sufrimiento, hay dolor. Lo que el señor William Ramsey dice es muy cierto. ¿Por qué? Porque incluso Pablo manifiesta, porque cuando usted llegaba a la zona de Pafos para Perge, y en esa zona hasta Antioquía, que ya lo vamos a tocar ahí para cerrar, se pasaban muchas montañas. Entonces la zona de Perge era una zona muy difícil en las cuestiones. Incluso algunos dicen que pudo haber experimentado alguna enfermedad muy grave. Entonces, ¿qué le pasó a Juan Marcos ahí? Probablemente vio la enfermedad, el sufrimiento de Pablo, que Pablo lo cita varias veces. Si usted lee conmigo ahí en segunda epístola a los Corintios, y rapidito, solo para que le quede claro eso, mire, segunda epístola de Corintios, capítulo 11, 26. Segunda epístola a los Corintios 11. Aquí es una de las listas que aparecen de Pablo, donde él manifiesta todas las renuncias, todas las situaciones que él tuvo que experimentar. Entonces, vea lo que dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué quiere decir? Que la pasaron bien mal. O sea, no crea usted que iban en el barco y que todo bien. Estaban muy mal, hermanos. Entonces Juan Marcos sintió el dolor, el sufrimiento del ministerio. Mire, fíjese que yo le digo algo. Yo puedo sufrir muchas cosas, pero ¿sabe cuando a mí me ha dolido mucho? Es cuando mi familia ha tenido que ver y sufrir conmigo esas cosas. Porque yo muchas veces he dicho, miren mis hijas, solo un ejemplo, que no es muy buen ejemplo, pero imagínense 9 casas alquiladas en 10 años. O sea, mis hijas no saben qué es una casa, o sea, qué es un hogar. Pues han crecido en los carros, en un lugar del otro, viajando de Usulután a San Salvador, Cojute, ir, venir. Hermano, tener 3 colegios, hermanos, 3 colegios. Si por eso mis hijas están traumadas, hermano, tenga misericordia de ellas, hombre, usted quiere que las hipotas estén. 3 colegios, hermano. O sea, ¿y cuántos años tiene mi hija mayor? Tiene 12 años, ¿eh? ¿Esos años tiene? 13. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Esa pobre niña, mire, la primera casa donde vivimos con la Belén, hoy pasé por ahí, solitaria. Se había muerto un señor 3 semanas antes.
Después de esa casa nos fuimos a otra casa y después a otra casa. Y ojalá ya no me cambie usted, que pueda yo, porque ya que me cambie otra vez, ya mejor, ya estoy orando que Dios me regale donde vivir, ¿va? Porque ya vivir alquilando y la gente piensa que yo tengo pisto y que mi casa. Usted no sabe nada de mí, no sabe nada de mí, no se imagina nada de mí. Usted se le pasa por la mente, pero usted no sabe lo que yo he vivido. Y la pobre cipota, imagínense, en el San Agustín de Usulután, católica, y en San Salvador, a Luz de Israel, evangélica, y ahora en el Emanuel, evangélica religiosa. Entonces está bien fregada mi hija. Entonces, pero solo imagínense 3 colegios y pasar todos esos procesos, ¿verdad? ¿Y por qué, papá? Fíjate que mi hija me decía, ¿por qué, papá, me vas a sacar del colegio? Hija, somos misioneros, vamos aquí. No, papá, yo no quiero otro colegio. Perdóname, hija. Y ¿cómo le explicaba? Pues que teníamos que venir a Cojute a vivir. Ella no entendía. Pero al final, cuando usted ha hecho todo eso por la obra de Dios, Dios no se queda con nada, hermano. Dios recompensa. O sea, no podemos decir todo este esfuerzo es en vano. Yo les voy a decir algo: nada de lo que hagamos para la obra de Dios, hermano, se queda sin una recompensa del Señor, en este mundo y en la eternidad. Pero algo sí les voy a saber decir: la fidelidad paga doble. Y si usted comienza la obra de Dios, yo no sé por qué Juan Marcos retrocedió, si fue por su mamá o fue por el sufrimiento de Pablo, porque han de haber sufrido bastante. Pero algo sí les voy a decir: Juan Marcos se levantó, diga conmigo, se levantó. Y llegó un momento donde dejó de ser un inconstante, un hombre que retrocedía, y se volvió el discípulo de Pedro, el gran escritor del Evangelio de Marcos, un hombre que no retrocedía y que murió por la causa de Cristo. Así que si usted todavía está en esa etapa entre Pafos y Perge, es decir, que no ha madurado, todavía está en la isla de Chipre, sigo, no sigo, me compro el uniforme, es que muchas camisas de uniforme, ¿y para qué sirven 5 ministerios? Pues cómprelas todas, hombre, ahorre. Entonces, si está todavía por eso, usted no está en nada. Pero usted tiene que saber que teniendo uniforme o sin uniforme, con ganas o sin ganas, en enfermedad o en salud, con dinero o sin dinero, le servimos fervientemente a aquel quien se lo merece, porque entregó todo en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo, que dio todo por nosotros. Por eso no retrocedamos, sigamos la obra de Dios, pongámosle ánimo y pasión y no retrocedan, no sean cobardes, anímense, únanse, porque su trabajo, aunque se vea pequeño, es valioso en la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.